Esto es una pequeña demostración de cómo la luz y la sombra se efectúan sobre las formas básicas. Podemos ver cómo tenemos distintos elementos de distintas formas, elementos geométricos y elementos denominados cuerpos de revolución. ¿Sí? Todos aquellos cuerpos de revolución son como el cilindro, el cono, ¿sí? En las cuales no tienen planos divididos por aristas. Los otros planos, los otros cuerpos, son los que están divididos por aristas, en los que se puede identificar aquí claramente cómo la luz impacta en esos distintos planos y cómo esas aristas hacen dividir los distintos valores de cada uno de esos planos. Podemos verlo allá en el cubo, ¿sí? Y cómo la luz sobre las formas, sobre los cuerpos de revolución, los cilindros, como el pasaje, ¿sí? De luz a sombra es más paulatino, más suave, ¿sí? También podemos identificar que en la sombra proyectada hay luz. Por ejemplo, en estos elementos. Fíjense en cómo la luz siempre va a impactar de una manera directa sobre los elementos y cómo van a empezar a rebotar sobre los otros cuerpos. Por lo tanto, podemos ver que la luz aparece en las sombras. Y también podemos identificar el tono del cuerpo geométrico, como también se va trasladando hacia esa sombra. Fíjense aquí en la parte donde está la sombra, el tono verdoso de este cuerpo geométrico, que es un cuerpo, ¿sí?, de color verde de plástico. Fíjense aquí en este otro cuerpo. Fíjense en cómo el tono naranja también invade sobre la sombra y también la luminosidad. Fíjense aquí qué interesante. Si yo voy a acercar este cuerpo, fíjense en cómo el tono verdoso del cuerpo que está al lado también va a reflejarse sobre la sombra, ¿sí? Este es un análisis que tienen que hacer ustedes al observar. Fíjense aquí, como les decía al principio, los distintos valores que hace que estas aristas que tienen los planos geométricos, que serían los poliedros, el tetraedro, el cubo, el icosaedro, ¿sí? Fíjense en cómo esas aristas hacen que haya distintos valores en los planos. Y fíjense aquí donde tenemos un fondo negro y la sombra prácticamente es imperceptual. Pero también tenemos luminosidad sobre el fondo negro, ¿sí? Bueno, ¿cómo nosotros hacemos para tener una referencia? Aquí yo prendí otra luz y fíjense cómo se nota de otra manera y empieza a haber una mayor uniformidad en algunos elementos. Fíjense aquí en este, donde prácticamente no se ve, se pierde la sombra, ¿sí?, por la absorción del color negro. ¿Sí? Tengamos en cuenta que todos los elementos oscuros de color negro absorben mucha luz, por lo que hacen que prácticamente no haya tanto rebote de luminosidad. Y en los fondos blancos o bases blancas, fíjense cómo empieza a la luz a rebotar, hay mayor luminosidad, por lo tanto también hace que esa luz rebote y se empiece a introducir en la misma sombra. ¿Cómo hacemos nosotros conceptualmente para tener identificado esto? Es una escala de valores, ¿sí? Nosotros hacemos una escala de valores en la cual le ponemos un porcentaje de sombras.
Porque aquí lo que nosotros en un papel blanco estamos dibujando es la sombra. Por lo tanto, tenemos referencia, ¿sí? La sombra, un 20%, un 30%, un 50%, un 70%, un 90%, hasta llegar al 100% de sombras, ¿sí? Cuando la luz llega de manera uniforme de una sola dirección, la cantidad de luz dentro de una superficie es la misma en todos sus puntos. Las aristas marcadas separan claramente los distintos niveles de grises, mientras que en las superficies curvas, llamadas cuerpos redondos de revolución, se crean transiciones suaves.